Estamos hablando antes con Marcela y con Adri. Bueno, ¿qué no estábamos hablando? ¿No? En cuestión de pandemia me parece que hay mucha flecha para sacar. Sí, Primero que estamos muchas. relativamente contentos porque en Argentina bajaron los casos y bajaron bastante de 3 meses acá. Es la menor cantidad de muertes y de casos, ¿no es cierto? Sí, mira, las estadísticas de ayer, por supuesto, hay que tener en cuenta que son las estadísticas de los números de un domingo, que en general, por distintos temas de logística, suele bajar el registro de los casos de domingo. Pero ha sido muy llamativo el número de muertos, que fue de 51, y los casos que fueron de 6.000. Eso es una buena noticia, porque más allá del número único de ayer, estamos en una tendiente a la baja. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva rondan los 53%, el 50%, según sea el AMBA o el resto del país, lo cual también es una buena noticia. Y esto, a ver, creo que estamos en una tensa calma porque tenemos siempre la amenaza de la variante Delta que está acechando. La realidad es que, bueno, ya hay más de 1.300 linajes del coronavirus en todo el mundo, fíjate, 1.300, pero de los cuales solo 5 han cobrado más relevancia. Primero por su grado de contagiosidad, por la gravedad de las patologías que han generado y además por la posibilidad de diseminarse. O sea que fíjate que de los 1.300, solamente 5 han tomado una dimensión importante. Como en el resto del mundo ocurrió, acordate de la variante alfa, de la británica, de la sudafricana, hubo varias cepas, esta tiene que ver la delta con la que nació en India. En el resto del mundo realmente ha hecho rebrotes y ha hecho terceras olas. Por lo tanto, aquí estamos pensando que muy pronto, como ocurrió en el resto del mundo, esta tercera ola aparezca. Por eso cuando te hablo de calma, te hablo de una tensa calma, porque si bien decimos, bueno, tenemos un poco de aire, tenemos la terapia intensivas que ya no están congestionadas, pero de todas maneras es muy probable que vuelva a haber un rebrote. La pregunta un poco acá, más allá del número de camas que nosotros tenemos ocupadas o no, no nos tenemos que olvidar de todas esas patologías que quizás quedan relegadas. Porque una cosa es la emergencia cuando alguien tiene un infarto, un accidente cerebrovascular que requiere una atención inmediata, y de hecho la tiene, ¿sí? Pero en medicina tenemos muchas otras patologías que atender, que si bien no son una emergencia, pero sí tienen distinta urgencia y de gravedad, ¿sí? Una fractura de cadera, por ejemplo, requiere ser internada y puede ser operado a las 2, 3, 4 días, ¿sí? Pero no deja de ser una urgencia. Y después hay otras patologías, las que tienen que ver con las oncológicas, las que tienen que ver con las preventivas también, que muchas veces, como se está esperando de que pase la ola de COVID para realizar la cirugía. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con screening, con estos estudios de rutina que se hacen, que son preventivos y que pueden llegar a detectar muchas enfermedades que sí también requieran internación. Entonces, cuando hablamos y vemos estos números del porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, el poder generar las camas, no solo de terapia, sino también las salas de internación común, es una lucha que no solamente termina con este tema de la pandemia. Es por eso que ya la internación domiciliaria es una de las estrategias, por supuesto, desde hace muchísimos años, que de alguna manera trata de congestionar para los casos que sí se puedan recibir la atención en el domicilio, con médicos, enfermeras, kinesiólogos, foniatras, con todo lo que se necesite, o bien para rehabilitación, o bien para una continuidad de tratamiento donde no se necesite esta cosa crítica o esta atención crítica de una internación. Entonces es una de las herramientas que es muy válida. Sobre todo, Así que perdón que interrumpa, sobre todo porque las infecciones intrahospitalarias están a la orden del día y se ha visto también, tanto como en Estados Unidos, acá en Argentina, la presencia de una micosis, de un hongo que es muy agresivo, y entonces lo más importante es tratar de sacar al paciente lo antes posible, porque justamente para prevenir el tema de las infecciones intrahospitalarias y en este caso sobre este hongo
sobre esta micosis. Sí, a ver, como vos muy bien decís, puede estar, digamos, este hongo y hay muchas otras micosis, se desarrollan luego de tratamientos antibióticos que son muy Claro. potentes y que responden a estas bacterias multiresistentes que suelen estar en los ámbitos intrahospitalarios. Esto no quiere decir que no hay que internarse, pero sí, No, no. digamos, cuando una patología puede hacerse y tratarse y rehabilitarse en domicilio, el domicilio es el mejor lugar. Por esto que vos Doctora, bien Tal cual. contás de las infecciones y además lo emocional, por todo lo que tiene que ver de uno estar en su casa, poder recibir, estar dentro de la dinámica familiar. Sí, Diego, perdón que discúlpame. no, No, al está muy contrario. bien. Porque este fin de semana, lamentablemente, tuvimos la noticia de que falleció Gino Reni, un gran actor, muy querido, pero muy querido. Todos los que trabajamos con él lo recordamos con mucho cariño. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Estaba internado, estuvo hace 2 meses batallando en terapia intensiva y él tenía las 2 dosis de la vacuna. Sabemos que la vacuna lo que te hace es pasar la enfermedad lo mejor posible, no te impide contagiarte ni contagiar, pero digo, para llevar un poco de tranquilidad, ¿no es cierto? Y para que los que estén contra la vacuna o tengan dudas contra la vacuna no aprovechen estas situaciones. Puede suceder eso, pero Bien, es lo... sí, bien, hay algo que sí es importante que resaltemos, sobre todo que es lo que se ve con la variante Delta, que es como nuestra próxima visitante, que ya tenemos algunos acá, es que por más que vos estés vacunado, también te podés contagiar y sobre todo podés contagiar a otros. Tal es así que en los Estados Unidos han revisto, viste que durante un tiempo ellos no usaron barbijo en algunos estados porque decían, si estás vacunado y estás con otro vacunado, no hace falta que uses barbijo. Bien, con la variante Delta se ha visto que uno, por más que esté vacunado, se puede reinfectar, y con las otras variantes también, uno se puede reinfectar y también la puede contagiar. O sea, esto es por un lado lo que tiene que ver con la vacunación. Lo que vos decís que es muy cierto es que lo que la vacunación baja es la severidad y la gravedad de los casos. Entonces, vos te contagiás igual, pero pasás por una enfermedad que es más indolente o por lo menos con una menor mortalidad. Pero esto no es al 100% y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, muchos hablan, la gente que está en contra de la vacunación dice, bueno, pero esta vacuna tiene un porcentaje de trombosis o tiene un porcentaje de algo adverso. Ok, eso puede ser muy cierto. Ahora, tenemos que poner la contracara de esas mismas complicaciones cuando vos tenés la enfermedad. Entonces habla de trombosis, por ejemplo, puede haber con algunas vacunas cierto riesgo de trombosis. La realidad es que si vos tenés la enfermedad, ese riesgo de trombosis es abismalmente mayor. Así que tenemos claro. que insistir No, con y esto de la además vacunación, y estar vacunado no quiere decir que no hay que usar el barbijo y que no hay que cuidarse, ¿eh? Esto hay que no, no, recalcarlo. no, a los números nos remitimos, cuando empezó a acelerarse la vacunación y todo, Ah, bajó en mucho el porcentaje de casos de muerte, de contagio y de internaciones. O sea así. que evidentemente sí No, funciona y te doy un número en Estados Unidos, justamente estaba buscando el número en el teléfono, pero no lo puedo encontrar, pero no me lo acuerdo muy bien, pero en la gente vacunada, la mortalidad es del 0,001%, es decir, dentro de los que son vacunados es muy bajo. Y eso tendría que convencer a la gente que no se ha vacunado o que no quiere ser vacunada de que el riesgo de tener una enfermedad grave es tanto menor cuando uno está vacunado que cuando no está vacunado. Y como yo digo, uno dice, ¿qué es mejor, la Pfizer, la Moderna? Cualquier vacuna es mejor que no vacunas. Así que Es, la que puede, la que tenga a disposición, hay que dársela. Por exactamente. La que supuesto. llegue al brazo, digo, mejor vacuna. Porque tengo Sí. muchos llamados de estos. Me dice, vos que a mí decime la verdad, me dicen muchos, gente conocida, paciente, a mí decime la verdad, ¿cuál es la mejor? Y la respuesta es siempre la misma, la que llegue al brazo, la primera que Tal llegue al cual. brazo. Claro, Exacto, exacto. es lo que sucedió hasta ahora, lo que siempre decimos acá, y bueno, yo también siempre lo digo, hasta ahora para la gripe, para la neumonía, para cualquiera que te hayas dado en tu vida, no sabías ni de dónde provenía, ni el Eso. país, ni el nunca preguntaste un porcentaje, ni si te daba tal o cual cosa, te la daba porque te la tenías que dar, digo, este es el mismo caso.
Tal Y cual. también una segunda cosa respecto de las vacunas es cuando vos te das la neumonía o te das de la gripe, no estás verificando cuántos anticuerpos hiciste, cuántos anticuerpos Exacto. levantaste. Parece que ahora todo el mundo que se vacuna tiene que saber cuántos anticuerpos tiene. Vos te vacunás y te vacunás y en ninguna otra vacuna estás reviendo No. cuánto levantás los anticuerpos. Entonces Ujú. relajémonos, vacunémonos, tengamos distancia social, tengamos la higiene de las manos, usemos el tapaboca y salgamos a la vida sin pensar si Bueno, tengo 2, si tengo 400, ¿qué método usaron? ¿Viste? Porque ahora Sí, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué exactamente. método te dio ese resultado? Porque unos tienen 4.000, el otro tiene 400, el otro tiene 2. Es una Bien. locura. Bueno, pero hay que recordar que la serología, que es el estudio de los anticuerpos, de la inmunidad humoral, es la que nosotros podemos medir en un laboratorio, no es la única. También tenemos la inmunidad celular, que esta no es la que se mide Y que es de larga habitualmente. vida. Exactamente. Entonces, no hay una manera, o sea, no es directamente proporcional la inmunidad humoral que nosotros podemos medir con la verdadera protección. Así que eso fue algo que se hizo en un principio, pero después se vio claramente como todo en lo que tiene que ver con la investigación y con las estadísticas, es que no es significativo realizarse un estudio de anticuerpos post-vacunación. Esa es la realidad. Y doctora, ¿qué sabe usted de esta vacuna nasal que está experimentando Israel? Bien, todavía, digamos, hacen falta más estudios. A ver, esta es una oportunidad única, la pandemia, si bien tiene un montón de cosas malas, desde el punto de vista de las estadísticas, es que uno puede lograr un número de personas a las que estudia para un fin determinado que tiene que ser muy grande. Entonces, aún faltan no solo las experiencias que están probando esta vacuna, sino además la replicación que se hace de estos mismos estudios en otras poblaciones, porque no nos olvidemos que no todas las etnias, ¿sí? No estoy hablando de razas, sino de etnias, que esto nos configura a nosotros genéticamente diferentes y las respuestas pueden ser distintas. Entonces habrá que ver cuál es el resultado de la población en Israel y las replicaciones también en otros lados. A veces hay que Hay tener un, un hay, poquito más de paciencia. Hay un dicho, esto va para los que son antivacunas. Los antivacunas te dicen, no, yo no quiero vacunarme porque no quiero ser parte de un experimento científico. Y hoy en día hay que decir, la población que no se vacunó, que ahora son ellos motivo del experimento científico, porque la mayoría está vacunada y vamos a ver qué pasa con los no vacunados. Sí, yo creo que cuando hablan de que uno es parte de un experimento científico, realmente es un poco peyorativo. Si uno es, Sí. es, es absolutamente estricto, de alguna manera, sí, todos estamos siendo parte, ¿sí? de un estudio de investigación. Es al azar, no es al azar. La realidad es la que nos toca. En otro momento, una vacuna tiene un desarrollo que tarda entre 5 y 10 años. Hoy no hay tiempo para eso. Esto, digamos, de ahí a no querer vacunarse, porque ahora, ¿cuál es el bien a tutelar? Es pública, esa es la realidad. Entonces, las entidades que ver con la administración de los medicamentos, por supuesto, tiene ciertos niveles de seguridad, unos cuantos niveles de seguridad. Todas las agencias por internacionales trabajan supuesto. para eso, para decir, bueno, con esto lo vamos a hacer. Entonces, ni tanto ni cuánto. ¿Puede haber algo de experimentación? Sí, claro, pero es porque sí, porque sí, si no, no, porque en esta situación es la mejor opción posible. Esto no quiere decir que esa tonta sea locas y esto tampoco quiere Sí. decir que es sin un grado de seguridad. Esto tenemos que Por ser, supuesto. Lógico. digamos, Doctora, tenemos que tener perdón, claro porque dónde estamos. hasta hace 2 semanas con el ritmo de vacunación que se venía dando, todo uno podía pensar, por ejemplo, que el verano se va a venir un poco más tranquilo, no te digo libre de COVID ni libre de todo esto, pero un poquito, qué sé yo. Pero esto va cambiando, como fue cambiando hace un año y medio nuestra vida, ¿no? Semana a semana, porque ahora empezó ¿Cómo vemos el verano ahora con la variante Ah, Delta y todo? O no podemos ni y sospechar. yo creo que no podemos sospechar porque tampoco podemos replicar de que exactamente la variante Delta va a tener la misma circulación que en el resto del mundo. Hay muchos factores epidemiológicos que se conjugan
por qué digamos, por qué en un país hay más una variante o hay más otra. Recordá lo que hablamos al principio. Hay 1.300 linajes distintos y sin embargo de esos solamente 5 tomaron notoriedad. Entonces esto es una competencia que tiene que ver con la genética del receptor, que tiene que ver con el clima, con la humedad, que tiene que ver con distribución geográfica. Son muchas las variables que en epidemiología se dan. Por lo tanto, uno puede creer que, bueno, es muy probable que la Delta entre a nuestro país y no podemos dar una expectativa real de lo que pase en el verano. Sí, lo que podemos hacer ahora, ya dentro de 5 minutos, es ponernos el barbijo y mantener los Bueno, mismos cuidados que hasta ahora. No hay otra. perdón, Y si no te perdón que te vacunate, interrumpa, pero vacunate. me parece que tiene que ver también, varía con todo esto que usted está diciendo, pero también varía con la responsabilidad de cada uno. A mí ya en el fin de semana yo me enteré de 2 personas que vinieron de viaje y no se quedaron 7 días en su casa, se quedaron tranquilos con el PCR y a los 2 días de haber bajado un avión ya estaban dando vueltas por todos lados. Me parece que si no tomamos realmente conciencia, y aunque te parezca una pavada que te digan, quédate durante 7 días en tu casa, quédate durante 7 días en tu casa. Tal Lo dice cual. gente que sabe mucho más que nosotros, ¿me entendés? A ver, fíjate, el tema de las restricciones para volver de afuera, que son de 7.000, creo que para esta semana, si hubiera una responsabilidad individual que fuera absolutamente perfecta, no se deberían tomar estas medidas de restricción. Pero la realidad es que ocurren estas cosas. Si vos fíjate, un caso, 2 casos, 3 casos que no tienen esta responsabilidad individual, terminan en una situación que nos atañe a todos. Sí, la verdad es Por supuesto. que es una pena, pero ocurre. Lamentamos humanos y Sí, ocurre también. como lo que estábamos hablando antes que sucedió en Córdoba, ¿no es cierto? Una persona y ya hay Claro. 200 personas involucradas entre contactos extremos. 800 aislados. Sí, Ya 800, bueno, ¿ves? Y va subiendo, sí. subiendo y subiendo. Es una barbaridad, es una locura. Y esta persona que lo subestimó ya está hospitalizada, está con una neumonía bilateral, o sea, también él se vio muy perjudicado. Y mi pregunta ahora Él es y un para... familiar, Adri, ¿también? otro familiar también Ah, está internado. y mi Sí, pregunta porque es para el además, doctor. sí, Sí. sí, No, no, dale, sí, te escucho, te escucho. yo quería a ver qué podés decirnos sobre la tercera vacuna, sobre la tercera dosis que ya está en estudio, porque por algo ya están estudiando dar una tercera dosis, ¿no? Mira, Israel está implementando la tercera dosis, lo está haciendo desde el punto de vista En de la mayores de 60, ¿eh? razonabilidad en mayores de 60, Mayores de exactamente, como vos 60. bien decís. Posibilidad, digamos, son todas eh, eh, opciones nuevas que se van abriendo y va a haber más seguramente, porque probablemente también si existen variantes donde la vacuna, variantes del virus, donde la vacuna no sea efectiva, seguramente aparezcan nuevas vacunas, porque no nos olvidemos de que el virus Delta es, mira, es un 50% más infeccioso que la variante alfa, que es la británica, que ya la variante británica era un 65% más infecciosa que la variante original de Wuhan. Y no solo eso, la variante Delta tiene una tasa de replicación que es mucho más alta. Entonces, si vos tenías un periodo para el que teníamos hasta ahora, entre de 5, 6, 7 días para la variante Delta, la replicación, el periodo de incubación es menor, es de 4 días. Y además genera enfermedad más grave y además se mantiene en el cuerpo durante más tiempo, con unos niveles más altos, por lo tanto contagia más. O sea, la Delta es muy mala, es re mala, dirían los chicos, porque se queda más tiempo, porque contagia más, porque genera más Bueno, perdón, enfermedad. la OMS dice que la Delta es tan contagiosa como la varicela. Qué Exactamente, bárbaro. exactamente. Y es una de las enfermedades más contagiosas, o sea, mucho más contagiosa que la gripe, mucho más contagiosa que la gripe española, aquella del 2018. Así que tengamos mucho respeto a la variante Delta.
mucho Y me récord. parece que es importantísimo hacer este hincapié que hacemos prácticamente a diario en que tenemos que seguir cuidándonos, usar el barbijo, tener el distanciamiento. Yo salí a caminar sábado y domingo por donde vamos a caminar todos, ¿no? Por Palermo. Y noté que si bien cuando uno está caminando y corriendo el uso del barbijo, ya el uso del barbijo está bastante dejado de lado. La gente estaba ya caminando, no haciendo demasiado esfuerzo, charlando sin nada. Digamos al aire libre lo que quieras, pero yo creo que ya ni colgando lo tenían, ya ni tapa, ni acá abajo, Ah, o sea, no. no lo tenían. Me llamó la atención, me parece que no debemos caer en eso. Debemos tener el tapabocas como nuestra arma, primera defensa, tener puesto Sí, el tapaboca. sí, yo creo que Estemos caminando ya, o no. sí, tal cual. Yo creo que ya nos acostumbramos. Bueno, yo por lo menos hablo por mí. Yo, Yo me lo pongo muy sí, temprano y me lo quito muy tarde. sí, claro. Y bueno, y ya es parte del asunto, digamos, no, Salir de casa con tapaboca, salir de sí, casa con tapaboca y tratar de tener un cierto distanciamiento con la gente. Si vamos a entrar a un local, esperar que salga el otro. Lo piden, pero a veces la gente se pone mal, no quiere. ¿Por qué tengo que esperar si el local es grande? Bueno, hay que sí. esperar para Lo que poder pasa es que entrar. me parece que a medida que van pasando, a medida que vamos teniendo más información, a medida que hay una vacunación, a medida que empieza a haber más sol, más calor y todo eso son cosas muy ventajosas, pero que en vez de aprovecharlas para bien, las aprovechamos para mal y nos confiamos de un montón de cosas. Hace calor, hay sol, estamos abiertos, estamos vacunados y nos relajamos, pero en el mal sentido, ¿no? Me parece que Exacto, cuando más tenemos que seguir ajustando las teclas y seguir y seguir y seguir. exacto. Pero hay que recordar, que estemos vacunados no quiere decir que no podamos contagiar. Esto es algo que hay que a fuego, ¿eh? A fuego. Tal cual. Mira, yo Doctora, conté mi historia, sí, perdón, yo, dale, sí, mira, yo conté mi historia y la voy a volver a decir muy cortita. Yo tenía las dos dosis, tengo las dos dosis de AstraZeneca y me contagié de COVID. Pasé un COVID que nadie se dio cuenta, seguí trabajando, estuve muy bien, muy suave, pero me contagié y podría haber contagiado si yo no tenía los recaudos también. O sea, no estamos exentos y tenía las dos dosis de AstraZeneca. Así que, Exacto. bueno, Bien, pero realmente probablemente hay. eso te salvó de una enfermedad más grave. Por Sí, claro. supuesto, pero no quiere decir que no me la agarré. Me No, tal no, cual. contagié. claramente. Entonces seguimos con lo mismo. Vacunarse, por favor. El lavado de Y, manos, distancia y social y barbijo. No es mucho lo que se nos pide para todo lo que se puede evitar, digamos, haciéndolo. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Ferretti, médica divulgadora Chao, chicos. científica. Muchas gracias. Hasta luego. clarísima. Chao, Chau, buenas chau. Clarísimo. tardes. Muy Hasta bien, luego. muy bien. Muy bien. Hemos